Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Gloria Rivera y esto es Proyectando Cambios. El día de hoy deseo que quienes estamos sin estar viviendo de manera física la situación de pérdida, podamos ir recuperando esta, esta situación de apoyo y podamos ir participando de este apoyo a nuestros hermanos en Guerrero. Y que ellos con el pasar de los días vayan también gestionando cada día un poco más su bienestar. El tema de hoy es el duelo, las pérdidas ante una situación catastrófica por eventos naturales. Son eventos que no los propiciados, quizá, sí, como bien dicen los expertos en el tema, por situaciones ambientales no planeadas, no comentadas y planificadas para su prevención, pero que están afectando. Entonces, el tema de hoy justamente es el duelo ante las catástrofes naturales, el duelo ante una situación catastrófica natural, que pueden ser como la que hemos vivido muchos países, hemos vivido aquí en México ante el terremoto en la Ciudad de México, que son situaciones que llevan a que las personas estén enfrentando situaciones de pérdida o de duelo. Cuando decía que las catástrofes naturales, como pueden ser un huracán, un ciclón, un tsunami, un, un terremoto, se le llama catástrofe por la inmensidad del dolor que presentan y las pérdidas físicas y materiales. En esta situación que estamos cercanos a estarla viviendo por la cercanía, que es un estado cercano de nosotros, el estado de Guerrero, ellos están ante una situación de pérdida. Y cuando hablamos de duelo o pérdida, este se vive de manera particular. Cada individuo lo vive de manera personal. E incluso dentro de las mismas familias, cada individuo, mayor o menor, lo vive de diferente intensidad. Cada persona. De ahí que los duelos son evaluados y valorados de manera, o deberán ser evaluados y valorados de manera particular. No todos lo viven con la misma intensidad o de la misma manera, ni se manifiesta en el corto tiempo o en el mediano tiempo. A veces la situación de shock, que es el principio de un proceso de estas pérdidas o de este duelo, tiene que ver con alargarse algunos días hasta que se vive la realidad. ¿Por qué hay estas diferencias? Bueno, porque cada persona vive de manera individual, particular, sus experiencias y de acuerdo a estas experiencias también tienen que ver los recursos, los apoyos, la educación, la formación, las experiencias propias de procesos de duelo son los que lo van llevando a tener esta posibilidad de resiliencia. En el duelo ante una situación catastrófica, una catástrofe natural, se vive en dos niveles, el nivel particular individual y el nivel particular, digo comunitario, el que se vive de manera común en su espacio de vida, en su comunidad, que ese es el nivel comunitario. El nivel particular es lo que vive cada persona o que enfrentó cada persona en la situación de la catástrofe. Cómo lo va elaborando, cómo lo va transformando y cómo va recuperando esa resiliencia, ya sea porque la ha tenido a través de su experiencia, como decía, personal, o porque en ese momento la empieza a crear esa resiliencia. Se enfrentan a una terrible situación, que esta es la que los lleva a tener ante la situación, a desarrollar diferentes habilidades y a veces, como algunos autores escriben acerca de quienes han padecido una situación de estas, rescatarse y sacar ante la situación de duelo o pérdida experiencias nuevas y
más de mejor forma para la persona, que le han caracterizado por tener una mejor forma de enfrentar y que las situaciones de pérdida y a resolverlas, y esta vez crear la resiliencia. Lo que están enfrentando los supervivientes, que tiene que ver con esos factores personales que tienen, pueden complicar o facilitar la evolución de este evento. Cada persona ante situaciones particulares, como sería un evento catastrófico, lo va a ir viviendo y lo va a ir manifestando. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que hay el cúmulo de las emociones ante el dolor, ante el miedo, ante la incertidumbre, generan en estas personas una situación de cambios emocionales que tenemos que reconocer primero y en esta parte, cuando se reciben los apoyos de comprensión, empatía, solidaridad. Todos estos recursos que se ponen a veces a prueba ante estas situaciones son los que van facilitando que entre unos y otros de la misma familia se vayan recuperando. Y para esto, pues bueno, aquí hay quienes se dedican a los eventos catastróficos, tienen una serie de metodología. A atender los eventos catastróficos, tienen una metodología ya creada acerca de qué hacer ante estas situaciones. El otro nivel, que sería el comunitario, es el que se vive dentro de la comunidad, que a veces, si hay buenas relaciones preexistentes ante la catástrofe, favorecen, por supuesto. Esto quiere decir, si yo he tenido una buena relación con mis vecinos, he sido una persona que se apoyan en otras ocasiones ante situaciones de duelo o de dolor o de apoyo comunitario, estos van a fortalecer el resolver esta fase, la comunitaria, porque ya tienen preconstruido un apoyo entre ellos. Y el otro, bueno, el que tiene que ver con que si las personas lo han mantenido, esto facilita que el nivel de recuperación sea más pronto o tenga un avance hacia un buen avance hacia lo que se proponen o a la que se vayan proponiendo para favorecer la recuperación. Ante el dolor, que es parte del proceso de duelo, podríamos decir que tiene que ver también con el estar ante situaciones que no son las mismas que se viven ante una situación de pérdida, duelo. Hay cierta variabilidad. Primero, porque ante una situación catastrófica, que también en otros duelos se pone en riesgo la vida, se pierde a veces, como estos hermanos en Guerrero, se pierde todo. Todo lo que tiene que ver con necesidades básicas del individuo. Sería en este caso la vida, la vivienda, el alimento, lo que le daba sentido de pertenencia, se quedó en nada. Esto es lo que está pasando en Guerrero. Y bueno, las situaciones de conmoción, de no saber hacia dónde dirigirse, y sobre todo cuando los apoyos gubernamentales no llegan en su momento, crece la incertidumbre. Y entonces empiezan a tomar decisiones de sobrevivencia, las que sean, con tal de tener asegurado, a lo mejor, voy a decir algo y sin que esté reconociendo lo que está sucediendo o sucedió los primeros días allá en Guerrero, la necesidad de sentir que se tiene algo, que le pertenece algo y que puede ser razón de subsistencia. Entonces, no se justifica el vandalismo, no se justifica, pero ante esta situación de perderlo todo, que no son todas las personas, favorablemente, afortunadamente, no todas las personas lo perdieron todo, pero sí que hay un desajuste y un desbalance en la toma de decisiones. Tendría que haber sido una situación, decía hace un rato, preexistente de código de valores, de respeto a los demás, de no interferir con la
con la tranquilidad de los demás, que favorezca para que estos apoyos sean bien organizados y bien estructurados, que no siempre pasa y fueron de las situaciones, bueno, que se observaron generales y que es lo que la noticia nos daba. Pero no todas las personas actuaron así. Hubo muchas que decidieron compartir lo que tenían, ir en búsqueda y compartir. Claro, estamos hablando de familias, y entonces en una familia los que primero tendrían que tener oportunidad de tener acercamiento a agua, alimento, techo, vestido, pues son las personas que no están favorecidas porque no son capaces de hacerlo personalmente por edad, por enfermedad, las personas vulnerables, los niños. Entonces, pensamos que el nivel comunitario, debemos entender que el nivel comunitario, la sociedad está afectada y en el nivel particular es lo que corresponde a la persona. ¿Cómo se va favoreciendo y qué factores ayudan a superar esta situación? Bueno, por supuesto que la resiliencia, la situación vivida antes del evento catastrófico, de resiliencia. Si esta ya ha sido creada, mantenida y se ha tenido que contener en otros momentos y sostener, quizá no fue para algunos tan difícil, sino solamente de reencontrar, de reencontrarse con sí mismos para pensar y planear cómo ir. Pero aquí hay un factor. En el nivel comunitario y en el nivel particular, lo que favorece para superar ese proceso y esa crisis que están viviendo quienes están ante una situación, pues es la confianza que generen las autoridades. Esto no pudo ser porque estaban en una situación de aislamiento total. Quizá no hubo el recurso que se tiene como persona, el recurso que se tiene como capacidad de conocimiento de actuar en una situación catastrófica, cosa que siempre habíamos tenido grupos y personas que están capacitadas para actuar en estos eventos. Dicen por ahí, ya lo pasado es pasado y hoy tenemos que reconocer qué situación están viviendo. Efectivamente, carencia de atención y de confianza en las autoridades. Esto genera una gran incertidumbre. Esto genera aún más o aumenta el miedo y las emociones que a veces pudieran caer en desbordarse o en tomar malas decisiones ante la situación de adversidad, de no saber cómo voy a poder resolverlo si lo perdí todo. El apoyo comunitario, decía, preexistente, tiene que ver con lo que con mis vecinos fui creando, que esto es lo que puede favorecer para que se ayude a superar ese proceso que está en este momento sucediendo en las personas que están ante este duelo. Otro, que es la empatía, que no necesariamente por ser vecinos, sino porque somos colindantes de un espacio. Entonces, la empatía, el ponernos en ese lugar, la capacidad del ser humano, que es lo más importante que se demuestra, es la solidaridad. En este momento, afortunadamente, nuestro país se ha caracterizado por ser solidario. Ninguna ayuda es poco, ni ninguna ayuda será corta. Si usted no puede ayudar en este momento, podrá en otro, pero hágalo, porque la ayuda que usted no pueda dar hoy, la podrá dar mañana, porque este asunto no se resuelve pronto. Entonces, que su capacidad de solidaridad, de empatía, se vaya incrementando. Y no se sienta mal si usted no puede ayudar ahorita. Esto no se va a resolver pronto, desgraciadamente. Pero en ese camino están quienes se encargan, que son las autoridades gubernamentales y federales, quienes se encargan de ir paso a paso dando este apoyo y que probablemente lo que ustedes y muchos y todos hemos aportado pueda llegar a ser un grano de arena en alguno de los días de estos malos días que ellos están teniendo. ¿Cómo sería el apoyo psicológico que tiene que darse en esas situaciones? Bueno, para esto les decía,
hay grupos y personas que han tenido toda esta capacitación para actuar en eventos críticos. Nosotros en la Ciudad de México lo hemos tenido ante la situación de terremotos, pero quienes viven en lugares como Acapulco, que están en litorales del Pacífico, o quienes están del otro lado del Golfo, saben lo que es el escuchar, o sabemos de lo que es escuchar el ruido que hace el viento cuando está como algo en una situación enardecido, pareciera que así se manifiesta y que es incontenible. Es un desastre natural que es incontenible. Quizá en la experiencia de cualquiera de las personas que pudiera yo conocer, habían vivido una situación como la que están viviendo en Guerrero. En la estadística, en la historia, me parece que, si estoy bien informada, no se había presentado. Entonces, ¿cómo se da este apoyo psicológico? Bueno, pues posterior a la catástrofe tenemos que actuar de manera observatoria primero y recabando información con los primeros que podamos tener contacto. Se tiene que saber cuál es la prioridad a la que tenemos que abordarnos. Si se trata de salud, si se trata de salud física, atenderla y derivarla hacia la persona que se encarga de esto, en este caso, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, si están afectados físicamente. Esa es la parte que tiene que ser. Si no sabe dónde dirigirse, atender esa parte, porque a veces ante la situación de una catástrofe están en una situación de shock o desconcierto. Entonces, el apoyo en ese momento será ante la necesidad que esté presentando. Puede ser de alimento, puede ser de hidratación, puede ser de incertidumbre, puede ser de no saber de los familiares, y entonces empiezan a crear las redes justamente, dónde dirigirse, hacia dónde preguntar, hacia qué fila formarse para poder tener ese apoyo, o si está en una situación, decía, de salud, de que esté en riesgo su vida, el psicólogo lo único que puede hacer es decirle, acuda o aquí están los médicos que le van a atender y yo regreso enseguida. La vida, como siempre en toda situación, se vuelve la prioridad. Pero ya que están estabilizados en ese momento de su situación física, ya podemos estar presentes, ya podemos estar haciendo una observación de cómo se encuentra y empezar a psicoeducar acerca de ante qué situación está. Por supuesto que la situación de pérdida no es algo que se puede remediar, sino que tendremos que estar observando qué apoyos cuenta su comunidad, su espacio físico, para poder recibir ese apoyo, para poder decir con verdad, de que lo van a recibir en tal o cual tiempo. Estos son los apoyos que las organizaciones que están ante una situación catastrófica, que saben cómo actuar. No voy a decirle que mañana ya va a tener esto si no tengo ni siquiera noción de si lo podrán tener o no. No. Saber con qué recursos se cuentan y poder decir con verdad de lo que se tiene. Este es el apoyo primario que tenemos que considerar para el apoyo a la población o a una comunidad que ha estado ante una situación catastrófica. Si hay una situación de riesgo, bueno, resguardar a las víctimas. Si hay una situación de epidemia o pandemia, tomar las medidas y solicitar a las autoridades. Pero estoy hablando de grupos y de grupos de apoyo que están enlazados con otros grupos. A veces no se puede hacer esto porque todo está desorganizado. Yo espero que lo que está sucediendo en Guerrero sea un apoyo bien organizado y que vaya poco a poco llegando a solucionar cada uno de los problemas que se vayan presentando. Las necesidades psicológicas siempre van a implicar la manifestación de sus emociones. Psicoeducar acerca de que usted está, el miedo que tiene, por qué lo tiene, si es miedo o incertidumbre, bueno, a acudir a los sistemas tecnológicos que nos aportan cómo está el sentido. Debo recordar que cuando el terremoto las personas tenían miedo de las réplicas. Quiero entender cómo están las personas que escucharon viento y que vieron lluvia.
estas personas vuelven a evocar lo vivido. Entonces entran nuevamente en crisis. Aquí el conocimiento de tener estas redes de apoyo tecnológicas para poder dar esa información fidedigna, porque los ciclones se predicen, se pueden predecir, un terremoto no. Entonces, dar este apoyo, dar esta información para que puedan ellos mismos recabar esa información y tener un acompañamiento, una seguridad o certeza de que lo que están escuchando es verdad. Para apoyar y ayudar a estas víctimas que se han vivido, el proceso debe de ser dicho con verdad. Esto nos va a llevar tiempo, pero las necesidades primarias, ¿cuáles son? Identificar. Cuando estamos ante situaciones emocionales, ¿qué es lo que evoca? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que necesita para tener cierta tranquilidad? Y siempre iremos de menos a más. Cómo va ganando tranquilidad, cómo se va recuperando, cómo están sus familiares, saben, tienen comunicación, todos estos recursos que hay que restablecer ante una situación de pérdida por un fenómeno natural, pues llevan tiempo. Tendremos que ir paso a paso dando esa seguridad y esa certeza. Aquí el trabajo grupal también se vuelve un gran apoyo. En estas situaciones donde hay catástrofes, el apoyo grupal se vuelve más interesante porque se escuchan entre ellos y siempre voy a decir que es muy efectivo. No tengo duda de que el trabajo grupal en personas para un bien tiene mucha efectividad y tiene mucha efectividad de recuperación, porque entre ellos mismos, de acuerdo a las experiencias personales que tiene cada uno de ellos, se puede ir compartiendo esa información. Yo viví un ciclón y entonces primero lo que tuvimos que hacer, o yo tengo esa información escuchada de su comunidad, es un buen avance para la recuperación. ¿Cuál será el camino del duelo? Bueno, aquí no termina el trabajo del psicólogo porque hay secuelas. El estrés postraumático está presente y tendrá entre adultos y niños sus avances, sus intermitencias, y tendrá el trabajo del psicólogo que seguir trabajando con estas personas para que hasta su recuperación. Puede ser posible, quizá no, quizá haya que dar contención únicamente, quizá haya que resolver las necesidades primarias y después hacer una visita o después estar regresando ante una situación. Para ir lo que se va proponiendo, darle continuidad. Debo reconocer que en las situaciones catastróficas, el dar continuidad es uno de los avances para resolver el proceso de duelo. Es un proceso. Y resolverlo hasta que concluya. Y a veces ahí sí, cada persona en su particular forma de ser y vivir es quien va a dar ese tiempo límite para resolverlo. Vamos a ir un minuto a cabina, es solo un minuto y estaremos regresando para hablar acerca de este tema, el trabajo ante una situación catastrófica. ¿Cuál es el trabajo del psicólogo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde donde estamos, desde donde pudiéramos estar? ¿Y cómo se va resolviendo este proceso de pérdida que viven quienes están o han estado ante una catástrofe natural? Soy Gloria Rivera, vamos un minuto y estaremos de regreso. Escucha el llamado. Sabemos lo que buscas. Vivir en el paraíso. Rosavento presenta Ciudad Maya, un lugar para disfrutar,
conectar y forjar historias. Sigue el llamado. Rosavento, Ciudad Maya, tu legado. Eso solo fue un minuto. Esto es Proyectando Cambios y yo soy Gloria Rivera y estamos hablando acerca del apoyo psicológico ante una situación catastrófica como lo que están viviendo nuestros hermanos allá en el estado de Guerrero. Llevará tiempo y a veces mucho la recuperación ante una situación catastrófica donde se pierde todo o casi todo, llevará tiempo. Quienes estuvieron ahí lo vivieron, llevará tiempo recuperarse. Pero tenemos una actitud esperanzadora ante las situaciones de pérdida y la hemos vivido ante los terremotos, ante los ciclones, que no, este ha sido el más devastador, pero no es el único. Entonces, tenemos conocimiento de que ante otras situaciones como esta, que no ha sido de la misma dimensión, hay una esperanza de que habrá recuperación. Mientras haya vida y haya personas, haya resiliencia, haya atención, haya solidaridad, habrá recuperación. Planear dentro del proceso del camino del duelo la aceptación de una catástrofe, que sería lo primero que tiene que suceder, que es la aceptación en la realidad. Esto fue una catástrofe y que se puede lograr una vida plena, se puede recuperar, reestructurar, reacomodar, reconstruir las situaciones personales de ese individuo que está ante una situación. No quiero decir que parte de la recuperación haya sido el vandalismo, no. Era una situación que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver con ese bagaje de cualidades particulares de respeto hacia los demás. Pero ante la pérdida pueden haber estas situaciones, no estoy justificando, por supuesto. Ante la pérdida total, hay una gran necesidad de los individuos de sentir algo con ellos. No estoy justificando, pero sí que era el único recurso probablemente que tuvieron, así como una lancha, así como algún alimento para su sobrevivencia. Por supuesto que no fue que no, nunca vamos a justificar el acto de vandalismo, nunca. Pero sí reconocer que ellos estaban enfrentando una situación que muchos no hemos vivido. Simplemente que están ante una situación de pérdida y que hay que ser solidarios con ellos. ¿Qué van a hacer con un refrigerador o una televisión, un televisor? Quizá venderlo, quizá cambiarlo por alguna otra cosa. Y yo espero que estas experiencias que son continuas. Y esto habla de una situación que estamos viviendo en nuestra sociedad, la pobreza, la dificultad que tenemos para adquirir bienes. Entonces, esto habla de muchas cosas, que no es el momento, no tiene que ver con el duelo, pero sí tiene que ver con que atravesaron todos los que estuvieron ahí, no los vándalos, quizá no tanto, sino quienes estuvieron ante la catástrofe y cómo se van recuperando. Y bueno, ese crecimiento postraumático, que así se llama, cuando empiezan a reacomodarse en esta situación del proceso del duelo, tiene que ver con 3 esferas. Y estas cada una de ellas son cambios en uno mismo, mucha reflexión acerca de qué quiero, cómo quiero y qué puedo. Son oportunidades. Los japoneses consideraban que después de la catástrofe que ellos vivieron, del terremoto, decían que le llaman Weli, y es una situación de oportunidad para cambios. Entonces, esto siempre lo repito. Quizá es una oportunidad para hacer cambios en mi manera de vida, en lo que quiero para mí mismo, en mi relación individual. Y bueno, en mi relación individual también se fortalecen las relaciones.
cambiar esa filosofía de vida pudiera ser, que es otro de los niveles. Si antes tenía considerado que mi vida podría ser en riesgo, voy a poner un ejemplo, hoy debo considerar que no puedo vivir en una situación de riesgo. Y la tercera fase, que si yo antes no tenía contemplado las relaciones interpersonales como parte importante, hoy lo reconozco. Entonces, estas tres fases llevan a esta consideración de generar cambios, de plantearse que más que como parte de un dolor, es una nueva oportunidad para hacer diferencias de vida. Por supuesto que parte de las primeras situaciones que se viven tras una tragedia es la aceptación y la adaptación. Las personas que están ante esta situación, como estas personas que están pasando por esta situación allá en el estado de Guerrero, están adaptándose. Quizá a comer una vez al día, quizá a no tomar el agua que antes tomaban, quizá a no tener agua para refrescarse o darse un baño, y están en un periodo adaptativo. Todas estas situaciones, y por supuesto aceptando con resignación la situación que están viviendo. Entonces, estas nuevas realidades que se viven también con mucho dolor. Las emociones y los pensamientos negativos están a la orden del día. De ahí que estos eventos catastróficos deberán de tener un seguimiento en las emociones de las personas para llevarlos a reconstruir nuevamente esas áreas de oportunidad que se vieron afectadas, por supuesto las emociones y por supuesto el proyecto de vida. ¿Cuál será ahora el proyecto de vida de muchas personas? Bueno, primero normalizar, pasar por este proceso de adaptación y generar un nuevo proyecto de vida, que quizás sea cuando ya puedan tener un trabajo, puedan reconstruir un espacio para vivir, se recuperen y se reacomoden esas familias. La realidad interna que viven ellos, que es la que en el proceso de aceptación y adaptación, es algo que llevará su tiempo, es algo que en la importancia del trabajo psicológico posterior a esta catástrofe habrá que ir dando seguimiento y que es importante que ellos tengan esta posibilidad de acudir. Una psicóloga que ha tenido experiencias ante situaciones catastróficas decía que todas estas fases que generan una gran un desajuste emocional en el proyecto de vida, tiene que ver con la recuperación, con lo que deberán de ir generando cada uno de ellos y en diferentes niveles. Cada una de las personas debemos reconocer que van a vivir esta situación, este proceso de duelo de manera diferente. El proceso del psicólogo, que también quiero pensar que lo van a seguir teniendo, porque cuando estén en otro momento de la situación, quizá ya puedan tener o pudieran tener este acercamiento y básicamente a recuperar esa parte emocional que fue gravemente afectada, que es la seguridad y la sobrevivencia, el dolor de las pérdidas personales, materiales y de la comunidad. Las necesidades fisiológicas básicas, comida, techo, ayuda, todo esto que en este momento empezarán o ya están llegando, afortunadamente ya están llegando, es una parte importante para su recuperación, para ir reconsiderando que tienen apoyo y que las autoridades se están encargando, pero sobre todo la población, que somos un país solidario. Y esto yo creo y yo espero que lo deberán de estar reconociendo. El proceso de reconstrucción no solo es físico, esto es la parte importante
que debemos de tener. Es la clave el apoyo físico, por supuesto, emocional también, que cuando van paralelos, los dos apoyos ayudan a reconstruir proyectos de vida ante una catástrofe natural. Vamos nuevamente a una pausa. Allá en cabina me lo están solicitando mis jefes y regresaremos en un momento. Yo soy Gloria Rivera y esto es Proyectando Cambios. ¡Ey! ¡Ey! Tienes un espacio disponible. ¿Pero no sabes cómo rentarlo? No te preocupes. En Supply Inmobiliaria te ayudamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Solo fue un minuto, como ustedes sabían, o deberán ir conociendo que nuestros momentos de espacio hacia comentarios en la cabina son breves. Aquí estamos, seguiremos hablando acerca del trabajo del psicólogo ante las tragedias como de los fenómenos naturales, como en esta situación de Otis, el ciclón que avasalló una región de Guerrero. Dentro de las primeras fases que decía, eran la aceptación y la adaptación a una nueva realidad. Llevar a la realidad a las personas, que es como parte del apoyo emocional que tiene que hacer el psicólogo. Realidad. Puede ser acompañado de su actitud esperanzadora, basado o fundamentado quizá en la religión, quizá en las capacidades personales. Ambas son buenas. Esto tiene que ser paralelo. No podemos descartar que las personas, el ser humano, tiene una esperanza en la vida, apoyado también a veces de este acompañamiento de su religión, de su credo, independientemente del que tengan, pero si este le está favoreciendo, respetarlo. Entonces es parte del trabajo del psicólogo, de reconstruir, procesar la pérdida, aceptarla y reconocer que prepararlos hacia su nueva realidad. No llevarlos a una veracidad de lo que tienen, no especular con cosas que no se tienen, que probablemente en este cúmulo de emociones vayan creando situaciones irreales. No. Las autoridades van a ir dando apoyo y por supuesto que tendrá que tener como primera situación de resolverse, pues la situación física, la situación de necesidades básicas, decíamos. Lo que tenemos que hacer es recuperarlo y saber que ellos
qué tienen, con qué cuentan y cuáles son las necesidades que se van a ir haciendo llegar, en caso de que no las tengan, para poder recuperarse. Decía una psicóloga que es experta, Roxanne Cohen, psicóloga experta en situaciones catastróficas, que debemos ser sensibles a la variabilidad de respuestas. Debemos ser sensibles. Si usted está ante la escucha de estas personas, sensibilícese con lo que vivieron y apoyar, aportar, el que ellos estén diciendo o pensando cosas irreales, ubicarlos, ayudarlos a ubicarse en una realidad. El duelo no sigue pautas ordenadas, recordemos, pueden estar entre la realidad, es un momento de confusión, entre la realidad de lo que están esperando y entre la realidad de lo que vivieron. Entonces, sensibilicémonos, escuchémoslos, apoyemos, seamos esa parte de sensibilidad, de compañía, de empatía, de la angustia por la que ellos están pasando para afrontarlo al nivel en el que podamos, nivel personal o nivel comunitario. Son momentos de pensar, planear y organizar, que hoy tenemos un compromiso de participar solidariamente en la necesidad de otros. El proceso de reconstrucción, tengamos claro que no solo será físico, pero es la clave, el apoyo físico y emocional, que tienen que ir paralelos para reconstruir proyectos de vida, estas personas que están en esa situación. Decía, ya por el final cercano, que la poesía de hoy tiene que ver con situaciones de esperanza, debemos reconocerlo. Yo tenía otro plan, tuve que reacomodarlo para tener que compartir con ustedes un poema acerca de la esperanza. Y esta que escribió Benjamín Prado, que dice que nunca es tarde, es la que hoy quiero compartir con ustedes. Y dice así: nunca es tarde para empezar de cero, para quemar los barcos, para que alguien te diga, yo solo puedo estar contigo o contra mí. Nunca es tarde para cortar la cuerda, para volver a echar las campanas al vuelo, para beber de esa agua que no ibas a beber. Nunca es tarde para romper con todo, para dejar de ser un hombre, mujer, que no pueda permitirse un pasado. Y además, es tan fácil. Llega María, acaba el invierno, sale el sol. La nieve llora lágrimas de gigante vencido y de pronto la puerta no es un error del muro y la calma no es la cal viva en el alma. Y mis llaves no cierran y abren una prisión. Es así, tan sencillo de explicar. Ya no es tarde. Y si antes escribía para poder vivir, ahora quiero vivir para contarlo. Nunca es tarde. Aquí se nos habla sobre empezar de nuevo sin importar el tiempo que lleve. Nunca es tarde para comenzar algo que dejamos pendiente. Este escritor lo dijo en pocas palabras. Y bueno, la esperanza en estos vecinos de Guerrero que vivieron la intensidad de un ciclón, que nunca lo habían vivido, necesitamos que permanezcan adheridos a esa esperanza. Hay otra que me gustó y que quisiera compartirles por último, y se llama El olvido, y es de Abelardo López Ayala, quien la escribió, y dice: niegas tu corazón a mi gemido, y afligiendo mi pecho comprimido, tu inhumano silencio se dilata. No le roba la muerte al que arrebata, ni el nombre ni el recuerdo agradecido. Tumba sin epitafio es el olvido, que traiga al muerto y hasta el nombre
mata. Háblame, por piedad, aunque al hablar me destruyas mi esperanza y sea mi suerte, vivir llorando tu rigor eterno. Acuérdate siquiera de matarme, que odio más el olvido que la muerte, y más temo la nada que el infierno. Importantes, necesarias a veces, escuchar un poema, algo diferente, escrito para una razón. En esta razón, los hermanos en una situación catastrófica de Guerrero. Hemos llegado al final este día. Yo tengo mucho gusto de haber estado con ustedes. Nos estaremos escuchando en otro momento, en otro Proyectando Cambios. Yo soy Gloria Rivera. Hasta pronto. Yo Radio, la evolución para tus sentidos.